Esto y Les Fartures, con David Castañón. Habrá mejor plan para estas vacaciones que ir a hacer el Camín de Santiago o conocer cualquiera de los pueblinos y de los sitios que nos va aconsellando a lo largo de esta sección el Gran Sur de Morán. Bueno, pues lo mejor de todo esto es que vayáis escuchando ahí de sus intervenciones, que vayáis apuntando la montonera de sitios guapos para ver y para comer que él nos va deseando, y que hagáis mucho caso, porque de esto, bueno, y de muchas otras cosas, y el que más sabe. ¿Qué tal, Surde? ¿Cómo estás? El que sabe algo. Bueno. Hay que hacer un compendio de lo que sabe uno, lo que sabe otro, lo que sabe el de más allá. Normalmente los que dicen que siempre son los que más saben de algo, no van allí y lo pisen. Tú aquello, tienes lo muy andado y tienes lo muy pisado, ¿eh? Sí. Eso sí. No todo tal día, bueno. Eso recálculo, pero sí. Y eso es verdad. Y vas actualizando. Mientras puedo. También, mientras claro. puedo. Claro. O sea, pero ahí está. Eso. A ver, yo siempre aviso que a veces doy datos aquí, sobre todo cuando falamos de hostelería, hotelería, que hay veces cambios de dirección, descansos, claro. Uno piesya, otro abre, otro reabre, Claro. otro vuelve a cerrar, otro piesya en agosto, otro no. Otro... Claro. Entonces eso hay que actualizarlo un poco, ¿no? Y ya estamos a un paso a Galicia, estamos en Grandas de Salime, la última villa capital del concello asturiana, del Camín Primitivo. Llegamos por una viesca preciosa, un par de kilómetros de viesca, poqueñí más o menos, después de un subidón por la carretera, desde el Salto de Salime. Pisando asfalto, pero bueno, ese pisar asfalto vese compensado por la vista del salto y esos paredones que caen verticales encima del embalse, la presa de Salime. Y estamos en Grandas, cruciando la carretera AS14, por lo que lle el barrio El Ferreiro, y desde aquí reconocemos el cogollo de Grandas y de ellos de los barrios. Vemos el museo etnográfico en medio del pueblo, el albergue público un poquillo más arriba, y también de algunas caserías de los alrededores. Predomina en la arquitectura tradicional lo que llaman la casa bloque, y una de ellas era del viejo Hospital de Peregrinos de San Salvador. Uh-huh. Muy reformada, eso sí, por cuenta que se remocicó seguramente allá per siglo XIX para ser ya casa de labregos. Claro. Cuando se suprimió el Hospital de Peregrinos. Claro. La primera mención de este hospital ya del año 1576, en un papel que se conserva del archivo parroquial. Pero ya es fácil que existiera desde cuanta ya. Eso sí, tendría otra traza, La llástima ya que no se sabe ahora qué partes son del hospital original y qué partes de la casona actual, Sucesor de él, y él acabante de mencionar albergue de peregrinos, inaugurado un poco más arriba, na carretera Fonsagrada, Avenida de la Costa, carretera AS12, en 2011. Albergue El Salvador, también llamado como el antiguo y también como la iglesia parroquial, antigua colegiata de San Salvador de Grandas. Y del concello, pero con gestión privada, este albergue. Y sustituye a otro más viejo que estaba en el baixo del ayuntamiento, inaugurado en 1993, que donde estaba primeramente el primer museo etnográfico de Grandas de Salime, en esos baixos del ayuntamiento, de la casa del concello. Fundado por José Naveiras Escanlar, Pepe Ferreiro, en 1984. Y además de este albergue público, pues abrieron otros privados. El de Porta de Grandas, que tenemos aquí al lado en este mismo barrio, unos metros más adelante. Este abrió en 2019 y hay de ellos más de los que vamos a ir falando según atravesamos la Villa Grandalesa. Sí decir que en este barrio y Casa del Ferreiro hubo antaño una fragua ferrería y podemos ver una exposición de aperios na mesma fachada a la entrada y junto con ellos una escultura en metal de Don Quijote de la Mancha y un letrerín que pon fundado como Neso del Ayer 1984. Bueno, cruciamos la carretera
que aquí ya prácticamente lleva una avenida, y pasamos frente al viejo llavadero restaurado, enfilando la avenida del Ferreiro, que ya parte del viejo Camín Real. Y así, pasando las primeras casas, llegamos a esta institución que hay que visitar, una casona per guapa con galería, que ya era a Retoral, la Casa al Cura, el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, que acabamos de mencionar, y que vino aquí, recalcamos, multiplicando el su espacio en el año 1989 desde los baixos del ayuntamiento. Esta Casa al Cura, a Retoral, construyóse en 1814, nada más acabar la francesada, como quien dice. Bien, y es verdad que muchos peregrinos anden con priesa, pero merece la pena parar en Grandas y tener tiempo de ver el etnográfico. Igual cuando lleguemos queremos ya ir a descansar, a xintar, a cenar, pero si de tarde estamos cansados y llegaros la hora al cierre, mejor ir fresquinos y reposados a la mañana siguiente, para verlo también con tiempo y hacer de tarde una etapa curtia a Castro, un pueblo a 9 kilómetros más allá, a 2 horas y pico de camín. Ahí podríamos parar primeramente a cenar na parrilla cereixeira, pero bueno, de eso ya falaremos según lleguemos muy allá, mítica, que ya muy a recomendar. Sí, ¿Conócesla, Sí, conozco. Ya falaremos de ello. Vamos a centrarnos primeramente en el Cogollín de Grandas, villa capital del concello, y ahí tenemos la puertona del Portalón, con cubierta de pizarra a 2 agües, lousas. Según entramos pasamos por la parte del Cabanón, que ahí dicen, con partes que vinieron del desaparecido pueblo de Salime, que sucumbió debajo del embalse, aperios agrícolas, ferramientes, carros del país. Alrededor de la casa está el corral, y mirando para el corral el corredor entre la Retoral y el Cabanón, con muchas más piezas de exposición, y la maqueta de un mazo hidráulico que forrula como un de verdad. Ahí tenemos un horru de teitu en medio del corral, cubierta vegetal, el horru. Todos son elementos que vienen mayormente de los concellos asturianos y gallegos de toda la redolada, aunque alguno de más allá, también del centro de Asturias. Si entramos para la casa tenemos que empezar por el zaguán, a la areira, todo atacado de cosas de exposición. La parte del textil, colguino y la llana, fusos telares, tornos de filar, a lanzadeira. Después tenemos a sala, un espacio que antaño nada más tenían las casas de los que más podían. Cerámicas vemos ahí, máquinas de coser, meses, tocadiscos antiguos mismamente, un baño de los de antes col trono, máquinas de coser, máquinas de retratar, les fotográficas, cames, leitos. He dicho ahí, leitos. De relleira, de xergón, esto ye también, de tabla y colchón, de fuella, de la planta del maíz, una bañerona en el cuarto baño. Otra cosa de ricos hasta que fue entrando el siglo XX, lo de la bañerona. Talleres del zapateiro, podemos ver, del carpinteiro, a forxa del ferreiro, a taberna, con chigretienda, a bodega, con llagar de vino, con alambique para guardiente oruxo, exposición de xugos, de madreñes, de collares para los perros, para que no los ataque el yo o el collar. Claro. No palos de paseo, sino esos que tienen pinchinos y tal. Hay gadañes, ferros de cabruñar, taller de cunqueiros, facedores de cuencos. Y afuera tenemos la casa del muiñeiro, el molinero, que este tiene un banzau que vino de Villaperi, de Ubieu, una cosa que vino del centro. También hay un molín de rabilar, a mano, rabilar, y bueno, la de coller de cosas, daría para hacer una serie de programas nada más que de etnografía con el museo. Volviendo para afuera tenemos el palombar, a casoa o a casona, fecha con parte de deyes, villes, casones solariegues, y dentro pues tenemos otra tienda chigre, tenemos la escuela vieja, el hospitalín de los trabajadores del Salto de Salime, la fábrica gaseosa la Grandalesa, piezas de ella, el xastre, también tenemos la capilla con retablo que vino de Salime también, y hay otras muchas estancias, la sastrería, la cocina a carbón, la de coller de lugares más, todos atacados de aperios, ¿no? Y de inventos, de inxenios, de oxietos, de todas las épocas, no solo de los más antiguos, sino de hasta ayer por la tarde, de hasta cuando se hizo el embalse, hasta la posguerra, vamos a decir. No vamos a poder enumerarlo todo, claro, ¿no? Pero sí reconocer en este museo la labor del fundador José Naveiras Escalar, Pepe el Ferreiro, impulsor y creador de una pequeña utopía que se hizo realidad en Grandas, atropando cacharros y trastos viejos que neide non quería y que diven por toneladas al fuego, a la basura y pa chatarra.
y con los que a lo primero solo y después con sofitos como el Ayuntamiento, el Principado, la Universidad, la Asociación de Amigos del Museo y otras entidades, pues fue saliendo alantre, ¿no? Y bueno, salimos del museo y veme que hay tiempo de ir a xintar o cenar o lo que cuadre, ¿no? Tomar un aquello, y en Grandas hay de ellos lugares bien prestosos para ello. En el museo llegamos al cruce enfrente del Ayuntamiento, donde el camino sigue de frente, pero nosotros podemos ir a la izquierda para la calle Pedro de Pedre y meternos de cabeza en el café de Jaime, la cuenta para tomar un vasín, un cafetín, fartarse de las excelencias de la repostería artesana, o una hamburguesa, un plato combinado, todo con un café, o que nos preste, una cerveza, con un aquello muy guapo de cafetón de época. Bermutear, copes, terraza, música. Ahora llevan la familia los Álvarez Magadán, pero tienen cerca 70 años de historia, siendo una manera de vivir y ver el mundo, decía la anterior dueña, Tere Álvarez, al despedirse del cafetón en xenero de 2018. Un par de meses después rebría con los Magadán, el café de Jaime. Y de seguido a unos metros Arraigada, institución gastronómica grandalesa y asturiana por excelencia. Fundada en 1957 por Ceferino López Cancio y los dos padres Manuela y Aquilino, como fonda y pensión donde antes había otro establecimiento más viejo, el Bazar. Cambiaron al de Arraigada por cuenta que ellos hieren del pueblo de Estinome, que pertenece a este concello de Grandas. Non confundir con la Arraigada de Allande, de la que falamos tamén, que é outro pueblo de nome asemellado, ¿no? Por onde pasa el camín que sube al puerto El Palo. Con Ceferino traballó la súa muller Daría, agarrando el relevo el sofío Alfonso López Mesa, casado con Elena Pérez Álvarez, Leni, que llevaren Arraigada dende 1995. ¿Qué podemos rucar? Bueno, pues de todo. ¿Qué podemos recomendar? Pues muchísimo. Fabas con uños, xamón asao, roxois con cachelos, cabrito, porte verdura, entrecó de güe, callos, picadiello, carne maragata, queso a la plancha, botelo y pa de postre, tarta queso, entre otras exquisiteces. También tiene fonda pa peregrinos a la busca de la intimidad. Habitación, pa mí solín o nosotros solinos. Claro. Y hasta aquí puedo ir, como diría Mayra Gómez Kemp. Voy a decirte una cosa. Llegues después de la tapa, llegues a Grandas, que lleves un cacho caminando y una tapadura. Date tiempo a ir poco a poco intimando pel camín. Llegues allí, ves aquello, ponente un chuletón delantre y ¿cómo no va a acabar la noche bien con un poco de amor? Ya imposible. O sea, ya imposible. Llévate todo a ello. Llévate todo a ello. Amor pelegrín. Claro. Pero amor y al fin y al cabo, efectivamente. ¿no? Después ya cuando acaba el camín, pues ya, puede seguir. habrá algo muy cada guapo, uno vuelve. Claro. Uy, hay muchas anécdotas. Ya. Hay muchas anécdotas. Y muchas no se pueden contar, otras sí. Y oye, que no se nos olvide de Arraigada. Les xornais del bacallau y la carne roxa, que celebren desde el año 2008 con Tomás Ceferino Trabadelo, Pérez Barcia, fundador de Trasacar y gran amigo de la casa. Grandes protagonistas del bacallau en Grandas son los prestigiosos cocineros vascos Matías Gorrochategui de Tolosa y Jesús Calleja Cuchi de Donosti, buenos amantes también de Asturias y de la su gastronomía. La idea de venir estos cocineros fue una manera de rendir homenaje a Ceferino Trabadelo Pérez de Barcia, grandalés fundador de Trasacar, que empezó a trabajar con 14 años en una farmacia de Lugo, más tarde hizo labor iguando a cafeterías con 14 años, después pasó a venderles, más tarde a vender frigoríficos y de seguido a fabricarlos. Y ya en los años 70 a hacer instalaciones para cafeterías, discotecas y sales de fiestas. Más tarde, en uno de esos cambios de la vida, dedicóse a la carne roxa después de un viaje a Madrid. Y este y el xermen de Trasacar allá per 1989, también con bacallau y cecina. Hay una receta sencilla de ensalada bacallau que lechuga, bayonesa, poquiñino más bien, huevo duro, langostinos, gambes, un poco aceite de oliva virgen, vinagre Módena y por supuesto el bacallau. Bien. Ay, el bacallau. Como cantaban os resentidos. También hay celebren el feirón en agosto, con cordeiro estofado, carne guisao, arroz con leite, tarta queijo, tarta piña, además de los potes. Esos los potes ya para empezar, capítulo aparte.
Bueno, pues salimos, volvemos ¿Puedes al decirte cruce. una cosa? Espera, antes de que... Sí, que eh, tú sabes del sitio. No, igual la fama lleva la nueva Yandesa, porque es verdad que yo una institución y llegues ahí en poco tiempo desde el centro, que ya sabes que todos siempre lo miramos en relación a los que vivimos en el centro, cuando los Y es que verdad. viven allí también tendrán que decir algo, ¿no? O los que viven en Fonsagrada, Claro, en Ribadeo, por en ejemplo. Aveiga, en Castropol, Pero en Boal. arraigada yo creo que está a nivel de sitio institucional gastronómico asturiano, ¿eh? Histórico culinario, sí, por supuesto. Ye Sí, un- sí. Vamos, para mí es uno de los pegollos que tenemos en la gastronomía. Sí. Y como siempre, como cuéstanos mucho de ir hasta allí, abondo desconocido ainda también para muchos asturianos. Sí, pero bueno, la excusa ya es perfecta. Visites el museo, pases una noche en Grandas y conoces arraigada el café de Jaime Sí, sí. y más Y- sitios y- y para más- xintar y para ver. Eso ye. El Castro de Castro, precisamente. ya es verdad. sí. O Chao San Martín, al que también llegaremos, ¿eh? Bueno, pues volvemos a enfrente de la Casa Concello y seguimos camín para el centro Grandas. Ahí tenemos a la derecha el Hotel La Barra, que antiguamente tuvo un restaurante muy célebre y rico. Yo tengo buenos recuerdos de cuando grabé ahí en televisión local Xixón. Grabé esa zona, sí. Claro. Y también después, ya haciendo el camín y yendo de visita. Bueno, seguimos de frente a la fachada principal del Ayuntamiento de Grandas, que en el Baixo tuvo, recalcamos, unos cuantos años el primer albergue de peregrinos y antes todavía el primer museo etnográfico de Pepe el Ferreiro. Cruciamos la Plaza de la Constitución porque el camín pasa entre la iglesia de San Salvador de Grandas y el Café Bar Centro, que yo un lugar prestoso para alternar con terracina bermutera, de las que presten, da gloria a vela, en el rellano peatonal delante de la iglesia. De verdad, sí. Son de ellas, sí. Y una cayuca preciosa de suelo de lousa, peatonal, pero donde va el camín de Santiago. Bueno, la iglesia parroquial, vamos a hablar también un poco de la cultura y el arte. La traza actual ya de los siglos XVII, XVIII, también XIX, en riba de un templo medieval mucho más viejo, románico más que nada. Tiene un torrexón campanario tremendo, y un reloj y un pórtico o cabildru, abierto al exterior con unos arcos grandísimos de medio punto y que se extiende todo alrededor. Y puede percorrerse porque hay de ellos elementos antiguos, unos sepulcros góticos, por ejemplo. La primera noticia que tenemos de este santuario es del año 1186, donación del rey Fernando II a la Mitra Ubieína. Y era una fórmula para compensar la influencia de los monasterios de Meira, en Lugo, y de Vilanova de Ozcos, en Asturias, que eran los dueños de gran parte del territorio. Aunque nominalmente pertenecerían a la iglesia gallega, asturiana, respectivamente, y eran organismos muy autónomos, ¿no? Entonces la iglesia asturiana, con la ayuda o la donación de los monarques, pues facíase valer también en esos extremos del su territorio, donde siempre había toma daca con la administración diocesana, pues con Lugo, con los que tuviéramos al Yau, ¿no? Y sabemos que además ahí había un monasterio más antiguo que pasó a ser una colegiata de dependencia directa de esa iglesia de Ubieu, ¿no? De la Mitra obetense. La advocación a San Salvador, como la Catedral de Ubieu, recalca esta vinculación, y col camín de San Salvador Santiago. Del mismo claustro, dice que antaño guardábanse los peregrinos, que también tenían hospital alberguería al otro lado de la villa, cerca del camín según entran Grandas. Yo dormí ahí en el año 93. Estaba el albergue, pero a las 3 de la mañana y no nos atrevimos a entrar, y estaba la puerta abierta, pero igual ahí armamos un follón metiendo ruido con los mochiles y dormimos en el pórtico de la iglesia. Sí. Sí, de Grandas, año 93, agosto, va ya para 40, no, todavía no, 30 y unos cuantos años, ¿no? O sea, 32. Llevabas esterilla, porque si no iba a quedar Sí, sacó dormir y esterilla, eso era... Claro. Sí, por supuesto, claro, sí. Y ahí podemos ver, pues, la portada actual, que ya del siglo XV, pero dentro hay una antoxiana cerrada y atoparíamos al entrar con la portada medieval románica, con 4 arcos semicirculares, capiteles esculpidos con figuras humanas y de animales. También atoparemos una escultura masculina, otra femenina, que dicen que son Adán y Eva y que esto simboliza la entrada al paraíso, a la casa de Dios, a la iglesia.
El escultor gallego Juan de Castro y autor de los retablos, empezados en 1626 y remocicados en 1776 y 1778. Pero hay otro retablo más que non lle del madrileño Froilán Barrueto, del año 1790 y dedicado a la Virgen del Carmen. Allá la colegiata, ya fuera del camín propiamente dicho, tenemos el Parque El Toural, donde se celebran fiestas, ferias, conciertos, y también tenemos otra prestosa parada, el Hostal Bar Occidente. Ahí sí que vamos a tomar también algo, anochar si se tercia, y tomar unos pulpaes de por ese tibio, muy ponderaes, ¿eh? El pulpo de Grandas, hay que reclamarlo, no desmerece al de... Nada. Otros sitios que no quiero nombrar. Bueno, porque yo como yo soy un conbayón y tengo amigos aquí y allá, pues... No. El vamos. pulpo de Grandas de Sí, Salime. sí. Mira, yo hay una cosa que todavía no tengo explorada, pero prometo ponerme a ello. Hay tanto para ponerse al día. Ya, y que destes fasa algún momento, Claro, porque claro. reabren, otro fa otra especialidad, otro cambia de xerencia, cambia en el recetario... Y hay que estar muy al día con todo esto, ¿eh? Y cualquiera que quiera añadir algo más, que se ponga en contacto con nosotros. Claro. Occidente, Hostal Bar Occidente, también hamburgueses, el plato La Güela de huevos fritos y tocín en tebenau, patates y salses, pa con todo ello, bocadillos, tortillas, pitu con patates, ensalaes y todo lo que seguramente se tercie. Todo rico. Y poco más allá, en la calle El Salvador, tal albergue de Casa Sánchez, que ya privado, abrió en 2016, para dormirla después. Bien. Si no dormimos en pensión, albergue, en uno, en otro. No, donde... también, porque en Grandas ya tienes un poco de todo. Claro. Sí. Son de estos villes aparentemente pequeños, como puede ser La Puela, pero tienes... Y te envidilla, claro. Sí, tienes... Y es verdad que... Sí, te envidina. Y una vida, mucha de ellas vencellada al Camino de Santiago. Y un reactivador. Sí. Y un reactivador de muchísimas cosas, la verdad es que sí. Si fuéramos del Parque El Toral al albergue público del Salvador, pero de la costa, toparíamos la parrilla, especialidad barbacoa, celbes también en callos y tortielles. No hay un chigue, pero hay que mencionar a la panadería Casariego, un poquillín más allá. De pan de Grandas, para hacer cena comunitaria en algún albergue o para llevar les sus especialidades na mochila camín da Fonsagrada. Panadería que lleva trabajando desde 1960 con pan artesano y tradicional fecho a partir de formientu, la masa madre, cocinado en forno de lleña, sin levadura ni aditivos. Pan de Grandas. Bien. Al otro lado, la avenida La Costa y poco antes del albergue y el supermercadín de Otero, una de las tiendas que vamos a topar en Grandas para mercar la manduca o algo que se tercie, para la cena o para llevar para la mochila. Y también podíamos hablar de ahí en la Colegiata Grandas, al pie de la torre, por la calle del Carmen, la calle poco más a la izquierda, en la calle Méndez Valledor, el Bar Avenida, que últimamente figuraba como peixau, pero que era célebre por su menú de pelegrín con fabada, tortilla, pan, postre y bebida. También pichín, caldo, plato la abuela para de postre. Vaya potencia, Grandas, Impresionante. Y abrió va un año así... como una especie de tienda así gastronómica o gourmet o algo así, que pues hasta ahí tienen embutido y quesos y un poco de yaterío y cosas de la redolada, y pues ahí tomarte un vermutín también. Yo muy guapo, yo sé que tiene ahí el techo pintado como si fuera con estrellas, no lo conozco, pero tengo ganas de ir. Y dices tú, mira qué curioso que abrieran Grandas, porque lo que tú dices, para comprar cosas de por ahí de la zona, para llevar para manducar, o prepararte algo para cenar y tomar un vermutín, y algo también muy guapo ahí. No recuerdo el nombre ahora. ¿Y quién se levanta después para ir a Fonsagrada? Que son 30 y pico kilómetros. 30 y pico, Ahora puedes hacer etapa, ya. Bueno, en Castro, y ves el albergue y ves el Castro, el Chao San Martín. Bueno, está bien, está completo, Sí. Bueno, reponemos fuertes, descansamos un poco y arrancamos en el siguiente programa. Muchas gracias, como siempre, Xur de Morán.